Muy buenos días, gracias a Unipymes por la invitación a participar en este espacio en el cual el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante y tiene que ver con el pago de aportes a los sistemas de la protección social de aquellos trabajadores que laboran por días. Mi nombre es Luis Alberto Quintero y cualquier inquietud que puedan presentar, al final daremos un espacio para aclarar estas inquietudes. Iniciamos con las características que deben tener aquellos trabajadores que van a laborar por días u horas. Los empleadores deben tener en cuenta estos tips porque de ello dependerá la correcta aplicación de aportes a los sistemas de la seguridad social y que no se vayan a ver envueltos en procesos de fiscalización por parte de los entes de control. Primero, esta figura aplica para aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que una empresa o una persona natural pueda realizar la contratación de un trabajador o varios trabajadores que laboren por días u horas, deben tener en cuenta que deben tener un contrato de trabajo. Básicamente, eso quiere decir que para aquellos independientes no aplica esta figura. En su momento, algunos independientes pensaban que podían utilizar la figura del cotizante de trabajador por tiempo parcial para poder hacer sus aportes debido a que tenían contratos de prestación por tiempos inferiores a un mes. Sin embargo, el gobierno nacional sí fue claro al definir que solo aplica para aquellos trabajadores que tengan contrato de trabajo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque para los independientes no les aplica esta figura. Lo otro que se debe tener en cuenta es que este tipo de trabajadores laboran por periodos inferiores a 30 días, es decir, que trabajan menos de un mes. Puede que trabajen los fines de semana o una vez a la semana, 2 veces a la semana, entonces esta figura les va a ser de bastante utilidad. Al trabajar menos de el mes, quiere decir que para estos trabajadores deben tener un devengo o unos ingresos en el mes inferiores a un salario mínimo. ¿Sí? Aquí también es importante tener en cuenta que el decreto 2616, cuando regula este nuevo mecanismo para los aportes a la seguridad social, define que ese trabajador debe tener ingresos o devengos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Un ejemplo, si hay un trabajador que laboró solo 2 días y se ganó más de un salario mínimo, esta figura no le aplica, porque la norma es clara y define que debe tener ingresos inferiores a un salario mínimo durante el periodo que está elaborando por días. Otro tema bastante importante a tener en cuenta cuando se realiza este tipo de vinculación es que este tipo de trabajadores no realizan aportes al sistema de salud debido a que se encuentran vinculados con el SISBEN o pueden estar como beneficiarios en salud en el régimen contributivo del cónyuge. ¿Sí? Esta figura, cuando vemos que debe tener un contrato de trabajo, labora menos de 30 días, tiene ingresos inferiores a un salario mínimo y no aporta a salud porque están en el SISBEN o están como beneficiarios en el régimen contributivo de salud, lo que buscó fue generar mayor formalización de aquellos trabajadores que estaban trabajando por periodos inferiores al mes y que no querían ingresar al sistema de seguridad social, básicamente porque lo que estaban devengando no les iban ni a alcanzar a cubrir los aportes a la seguridad social sobre un salario mínimo, que digamos hoy vemos que los aportes de pensión y salud pueden rondar los 230.000 pesos en el mes, y cuando ganaban cuando les pagaban, digamos, 40.000 pesos por un día, pues obviamente no les iba a alcanzar para poder realizar este tipo de aportes. Fue por esto que con este decreto 2616 el gobierno nacional implementó esta figura. Otra característica que es muy importante tener en cuenta es que aquellos empleadores o personas naturales que realicen la vinculación de este tipo de usuarios son los responsables de realizar el proceso de afiliación a los sistemas de la seguridad social que deben realizar aportes este tipo de trabajadores. Más adelante, durante la charla, les voy a contar cuáles son esos sistemas. ¿Cuáles son los aportes que deben realizar a los sistemas de la protección social este tipo de trabajadores que laboran por días? Es importante resaltar que los aportes los realizan por semanas. Quiere decir que
cuando una persona trabaja, y lo veremos más adelante con unas tablas que determinó el decreto 2616 y que hoy los operadores de información controlan en la planilla pila, y lo que buscaba era que si trabajaba un día, cuando 1 o 7 días, realizarse unos aportes al sistema de pensiones y de esta forma poder garantizar la cobertura de semanas de cotización. Recordemos que para acceder a una prestación económica de pensiones debemos tener en cuenta las semanas cotizadas. Entonces, lo que buscó esta figura puntualmente es que estos trabajadores pudiesen estar realizando aportes al sistema de pensiones y estuviesen acumulando las semanas. Entonces, vamos a ver a continuación que los aportes a los sistemas de seguridad social se realizarán al sistema de pensiones, al sistema de riesgos laborales y al sistema de caja de compensación familiar. Salud, recordemos que no lo realizan debido a que estas personas deben estar o en el régimen en el SISBEN, perdón, o deben encontrarse como beneficiarios en el régimen contributivo en salud. Cuando hablamos del sistema de pensiones y de caja de compensación familiar, los aportes los van a realizar por semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona trabaja 2 días al mes, quiere decir que realizó cotización de una semana. Ya veremos a continuación la tabla, lo que determina el decreto, y es que si un trabajador labora entre 1 y 7 días, realiza aportes a pensión y a caja de compensación por una semana. Sin embargo, en el sistema de riesgos laborales, también este decreto determina que lo deberá aportar sobre el mes completo. Quiere decir que si una persona que trabaje por días, que se encuentre en el SISBEN y solo trabaje 2 días o 1 día o 10 días, deberá hacer aportes al sistema de riesgos laborales por el mes completo. Esta es la tabla que les venía informando y es sobre la que se debe tener en cuenta cómo se deben realizar los aportes a través de la planilla integral de liquidación de aportes pila. Aquí vemos que determinamos cuántos días laboró el trabajador y de esta forma vamos a definir cuál va a ser el rango o el IBC para cada uno de los sistemas de seguridad social a los que deben aportar. Aquí vamos a ver que si una persona trabaja entre 1 y 7 días, el IBC de pensión corresponderá a 1/4 del salario mínimo. Quiere decir que es una semana. Riesgos laborales sobre un salario mínimo, quiere decir que son 4 semanas, y caja de compensación familiar también sobre 1/4 del salario mínimo, es decir, una semana también, que era lo que les informaba hace un instante. Si el trabajador labora entre 8 y 14 días, ya va el IBC de pensiones y de caja de compensación familiar corresponderá a 2/4 de salario mínimo, quiere decir medio salario mínimo. Riesgos laborales se mantiene sobre un salario mínimo porque igual debe hacer aportes sobre los 30 días del mes. Cuando labora entre 15 y 21 días, el IBC de pensión y de caja de compensación familiar corresponderá a 3/4 de salario mínimo. Riesgos laborales se mantiene sobre un salario mínimo. Y por último, si el trabajador labora más de 21 días, quiere decir que laboró 22 días, 28 días, 29 días, el IBC de pensión y caja de compensación familiar corresponderá, al igual que riesgos laborales, sobre un salario mínimo mensual legal vigente. Si vemos esta tabla, comparándola con el salario mínimo actual, que equivale a 877.803 pesos, vamos a ver a continuación cuáles son los valores de los IBC sobre los cuales se deberán realizar los aportes a la seguridad social de estos trabajadores. Entonces vemos que si un trabajador labora entre 1 y 7 días, digamos que trabajó 5 días, el IBC de pensión y de caja de compensación corresponderá a 219.451 pesos. Riesgos laborales, recordemos que como el decreto define que debe hacer aportes sobre los 30 días, es decir, el mes completo, riesgos laborales siempre se va a mantener sobre un IBC de 877.803 pesos. Ejemplo, si tenemos un trabajador que solo labora los fines de semana, trabajó 4 fines de semana, es decir, y trabajó el sábado y el domingo, laboró 8 días. Quiere decir que en este caso a ese trabajador debemos realizarle aportes a los sistemas de seguridad social en pensión y caja de compensación sobre un IBC de 438.902 pesos. Riesgos laborales, veremos que se deberá hacer el aporte sobre 877.803, que es el salario mínimo. ¿Sí?
Vamos a ver entonces a continuación cuáles serían los aportes para que los tengamos en cuenta. Igual es importante que ustedes tengan en cuenta que estos valores son calculados por los operadores de información, quienes son los que hoy en día permiten el recaudo de la liquidación y pago de estos aportes. ¿Sí? No hay un mecanismo alterno para que se puedan realizar los aportes a la seguridad social para este tipo de trabajadores. Si tenemos una empleada de servicio que va los viernes, solo los viernes de cada semana a trabajar, ¿sí? Va al apartamento y nos hace, digamos, los arreglos que se requieren. En este caso, labora 4 viernes en el mes. Quiere decir que esta personita va a estar en el rango de entre 1 y 7 días laborados en el mes. A continuación, entonces, veremos que el aporte a pensión se deberá realizar sobre 35, el aporte a pensión será de 35.200 pesos, que corresponde a una semana de cotización. Riesgos laborales será de 4.600 pesos, labore 1 o labore los 30 días del mes. Y caja de compensación, en este caso sería de 8.800 pesos. ¿Sí? Si por el contrario vemos una empresa que necesita una persona que les apoye los días sábados con unas actividades puntuales de la empresa. Quiere decir que trabaja solo los sábados y justo ese mes tuvo 5 sábados. En este caso lo ubicamos en la tabla y vamos a ver que también va a estar entre la tabla de entre 1 y 7 días con esos mismos aportes. Otro caso puntual que se puede presentar, una persona que haya laborado, digamos, los viernes y los sábados del mes, ¿sí? Y si ese mes, digamos, tuvo 4 viernes y 5 sábados, en este caso trabajó 9 días del mes. Lo ubicamos en la tabla y vamos a ver que esta persona se encontrará en el rango de entre 8 y 14 días. Por ende, la cotización a pensión corresponderá a 70.300 pesos, riesgos laborales 4.600 y por último, caja de compensación con un valor de 17.600 pesos. Les reitero, estos aportes son como para que los tengan en cuenta posiblemente cuando, si piensan contratar, si es empresa y piensan contratar uno o varios trabajadores por días, o si es una persona natural que va a contratar también, una persona, un empleado o una empleada de servicio doméstico, ¿sí? Podría tener en cuenta cuáles serían los aportes que deberían tener en cuenta al momento de hacer como tal la contratación. Como veíamos, perdón, me devuelvo un momento, los aportes a pensión, riesgos y caja debemos tener en claro quiénes son los responsables. ¿Sí? El aporte a pensión, de acuerdo a lo que determina la ley 797 del 2003, es responsabilidad tanto del empleador como del empleado. Quiere decir que ese aporte se va a dividir igual como se maneja con la liquidación del resto de cotizantes dependientes que existen hoy en día, y es el 12% es responsabilidad del aporte del empleador y el 4% restante es responsabilidad del cotizante, en este caso del trabajador que labora por 10. Riesgos laborales y caja de compensación familiar es 100% responsabilidad del empleador. Quiere decir que cuando hablamos de esos aportes a riesgos laborales y de caja de compensación, a nuestro trabajador de tiempo parcial no le podemos hacer ningún descuento. Es responsabilidad nuestra como empleadores realizar los aportes a estos sistemas. Vamos a ver a continuación cuáles son aquellas validaciones que se deben tener en cuenta al momento de liquidar los aportes a través de los operadores de información. En este caso, el tipo de cotizante que se encuentra habilitado en la planilla pila para hacer este tipo de aportes es el cotizante 51, trabajador de tiempo parcial. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta que si tienen trabajadores que laboren por días, lo reporten bajo este tipo de cotizante. Porque si de pronto se han visto casos en donde hay empresas que tienen este tipo de usuarios y los reportan como cotizantes 1, dependientes, reportando novedades de ingreso y retiro todos los meses, y eso no es correcto, debido a que la figura que aplica para este tipo de cotizantes es el cotizante 51, trabajador de tiempo parcial. También es importante tener en cuenta que aplica tanto para empresas como para personas naturales. Eso quiere decir que si yo soy una persona natural, digamos, soy un contador y necesito una persona
que me apoye en mis actividades únicamente los días sábados, siempre y cuando cumpla con las 4 características que veamos al inicio y que las voy a recalcar en este momento, y es que tengan un contrato de trabajo. Segundo, que labore menos de 30 días. Tercero, que devengue menos de un salario mínimo. Y cuarto, que se encuentre en el CISBEN o que sea beneficiario en salud en el régimen contributivo. Esta persona entonces la podría vincular, yo siendo una persona natural, por ejemplo. Los aportes se realizan a través de estas planillas, que son la planilla tipo E, que es la planilla de empleados, la planilla tipo A, que es una planilla de adicionales, y esta planilla puntualmente aplica cuando la empresa ya realizó el pago de la nómina y se le quedó un empleado o varios empleados que habían ingresado durante el periodo que ya pagó. En este caso, reporta una planilla A de adicionales, reporta la novedad de ingreso, realiza el pago y no tendrá intereses de mora, que es una de las características interesantes de esta planilla. Planilla N, que es una planilla de corrección, por si se requiere hacer alguna corrección en el pago. Ejemplo, que le haya pagado con una tarifa de riesgos que no correspondía. Y por último, J, pues que esperemos no se vaya a presentar, y es cuando son sentencias judiciales. De pronto el empleador despidió al trabajador, el trabajador fue al ministerio, hizo todo el proceso, digamos, ante el ente de control y un juez finalmente realiza dado como tal un fallo para que hagan un reintegro de estos aportes a la seguridad social de este trabajador. Para eso es la planilla J de sentencias judiciales. También es importante que tengan en cuenta que aplican subtipos de cotizante. Los subtipos de cotizante puntualmente aplican para aquellos trabajadores, ¿sí?, que no van a realizar aportes al sistema de pensión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy en día los operadores de información realizan la validación de estos subtipos de cotizante contra diferentes bases de datos que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, entrega a estos operadores. ¿Con qué fin? Con el fin de que no vayan a evadir o eludir aportes al sistema de pensiones puntualmente. En este caso, ¿es válido o es viable que podamos realizar la contratación de uno de estos trabajadores por tiempo parcial y que esta persona nos diga, no, yo ya estoy pensionado, o yo estoy con requisitos cumplidos para pensión, o que obtuve el fondo de pensiones o Colpensiones me hicieron una indemnización sustitutiva, caso de Colpensiones, o una devolución de saldos, caso de los fondos privados? Es totalmente válido y en este caso, al marcar como tal el subtipo de cotizante, dejaríamos de realizar aportes a pensiones por este cotizante. Pero recordemos, el no aporte al sistema de pensiones es validado contra unas bases de datos que entrega como tal el Ministerio de Salud a los operadores de información. Y por último, hay que tener en cuenta que aplican estas novedades: novedad de ingreso, novedad de retiro, la licencia no remunerada o suspensión temporal del contrato de trabajo, novedad de vacaciones, de incapacidad de riesgos laborales y variación centro de trabajo. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que aun cuando estas novedades están permitidas para este cotizante, estas novedades son informativas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo reportar que se retiró el día 18, el día 25, el día 30, sin embargo, no me va a afectar ni los días que esté reportando, ni el ingreso base de cotización y los aportes. ¿Sí? Son novedades informativas. Esto me lleva a informarles que cuando ustedes van a realizar la liquidación a través del operador de información que ustedes pues, determinen, cuando vayan a ingresar el cotizante, el operador les va a preguntar cuántos días laboró el trabajador. Y es en ese campo, cuando ustedes vayan a colocar número de días laborados, si ustedes colocan 5, automáticamente el operador de información les va a coger ese número, lo va a validar en qué rango se encuentra. Digamos, si yo coloco 5 días laborados, va a determinar que está en el rango de entre 1 y 7 días y con base en esa información es que nos va a calcular los aportes sobre un cuarto de salario mínimo a pensión,
caja de compensación familiar y sobre un salario mínimo para riesgos laborales, para que lo tengan en cuenta. Eso quiere decir que el operador de información a ustedes les habilita la información para que ustedes puedan registrar la cantidad de números que elaboró y en este caso el operador le realiza los cálculos correspondientes. Finalmente, es importante que tengan en cuenta que cada aportante es el responsable de realizar los pagos a los sistemas de seguridad social de estos trabajadores. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto, y ustedes se darán cuenta o habrán escuchado casos, donde hay, digamos, puntualmente las empleadas de servicio que trabajan por días. Conmigo trabajan los días martes, pero posiblemente con mi hermano trabajan los días miércoles, con una tía pueden trabajar los sábados, con mi mamá pueden trabajar los días lunes. Entonces, cada uno de los empleadores somos los que debemos ser responsables en velar porque esté afiliado nuestro trabajador por días y adicional porque estemos realizando los aportes a la seguridad social por laborar con nosotros. Es decir, que cada empleador será el responsable de velar porque se estén haciendo los aportes a la seguridad social. También es importante que tengan en cuenta que no aplican beneficios de reforma tributaria. Puntualmente, los beneficios de la reforma tributaria hacen referencia a la exoneración de aportes en salud, en la parte patronal, en aportes al SENA y al ICBF. Este trabajador pues no le aplica la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque no aporta a salud, porque recordemos, debe estar en el SISBEN o estar como beneficiario en el régimen contributivo en salud. No aporta al SENA y no aporta al ICBF. Por ende, pues no le aplica como tal un beneficio de reforma tributaria, en este caso, para la PYME. Y finalmente, y es muy importante tener en cuenta, y es que como estos cotizantes no hacen aportes al sistema de salud, al régimen contributivo, en caso de que se llegue a presentar una incapacidad general o una licencia de maternidad, será el empleador el responsable de cubrir tales prestaciones económicas. ¿Sí? Es importante que lo tengan en cuenta porque eso lo determina la ley. Si estuviesen haciendo aportes a una administradora del régimen contributivo, la responsable de reconocer estas prestaciones económicas, incapacidades generales o licencias de maternidad, puntualmente sería la EPS. Pero como no realiza el trabajador de tiempo parcial aportes al sistema de salud en el régimen contributivo, en ese caso es el empleador quien debe asumir como tal este costo, el de las prestaciones económicas. Hemos llegado como tal al final de esta explicación sobre este trabajador de tiempo parcial. Les agradecemos tanto mi pymes como Luis Alberto Quintero personalmente su participación. Cualquier inquietud que ustedes tengan, los invito cordialmente a que me sigan en mi blog, que se inscriban a mi blog de seguridad social, www.luisalbertoquintero.com. En este blog ustedes van a encontrar mucha información que tiene que ver con temas de seguridad social y la planilla PIL. Entonces tienen que ver con temas de reforma tributaria, digamos, para empresas, cómo aplica para los independientes. Próximamente estaré montando como tal un post que tiene que ver con una nueva resolución que va a salir próximamente con nuevos cambios en la planilla pila. También los invito cordialmente a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Luis Alberto Quintero Mar y en Instagram como Luis Alberto Quintero Martín. En Instagram es interesante cuando ustedes empiezan a encontrar en esta red social como tal tips que yo doy puntualmente sobre cómo liquidar los aportes a través de la planilla pila. Cuáles son los tipos de aportante, clases de aportante, tipos de planilla, cómo se aplican las novedades a través de la planilla pila, ¿sí? Y mucha más información que tiene que ver con todos los cotizantes que tiene la planilla pila, todos los tipos de planilla y mucha información adicional. Y por último, si tienen alguna inquietud, por favor los invito a que me la dejen saber enviándome un correo a contacto@luisalbertoquintero.com. En este correo, pues tan pronto reciba la información, con gusto les estaré respondiendo a todas las solicitudes que ustedes puedan presentar. No es más, entonces nos estaremos viendo próximamente en otra sesión, en otra conferencia
y cualquier inquietud, pues estaré muy presto a apoyarles. Gracias por su participación y les deseo un feliz día.